Hoy, en el cumpleaños y lanzamiento, digamos, en el cielo cósmico del libro de Ana, alinearnos con el propósito. Bienvenida, Ana. Gracias, Clarita. Muchas gracias por este espacio. Bueno, yo estoy feliz porque realmente después de varios años de ser amigas, de conocernos y de mirar tus progresos en el sentido de tu propósito de luz en esta luna llena que saldrá este video, el cual, digamos, se graba el día antes del cumpleaños de Ana, pero por revolución solar, el día del cumpleaños. Ay, bueno, para todos aquellos que quieran seguir a Ana, al final les daremos los datos, dónde se lanzará su libro, dónde encontrarla, para que conozcan un poco más a fondo de todo lo que hablaremos en el día de hoy. Por ahora, voy a pedirle a Ana que nos cuente un poquito como de su camino de vida en el sentido. Yo lo llamo espiritual porque uno intuitivamente va encontrando su camino sin saberlo, pero llega un momento en que el propósito lo encuentra uno. Entonces, cuéntanos cómo fuiste construyendo esa forma tuya del canto, de la música, del sonido, de la vibración y de todo aquello en lo cual te has preparado. Bueno, Clarita, primero que todo, feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias porque siempre has estado presente en todas las diferentes etapas de mi vida, desde hace muchos años y siempre apoyándome y dándome todo el impulso. Todos Bueno, necesitamos impulsarlos entre nosotros. sí, sí es cierto, es verdad, es verdad. Yo también veo la vida de esa forma. Y bueno, a ver, ¿qué te cuento? Con el canto, pues toda la vida ha sido una constante, o sea, en mi vida ha sido una constante, mi mamá y mis tías maternas cantaban todas, pues no profesionalmente, pero era algo que hacíamos cada 8 días, se sentaban mi mamá y sus hermanas con sus hijos, con todos a cantar. Entonces, esto fue algo que toda la vida tuve, aunque al principio era muy desafinada, pero mi abuela me afinó. Confío en mí, lo importante es que confíen en uno. Sí, sí. Y bueno, ya después, obviamente, ya con los años, ya fue siendo como mi pasión, la forma en la que me expreso realmente desde lo más profundo de mi ser. Y también una de las, realmente creo que ha sido una tabla de salvación gigantesca en mi vida. Y por eso cuando me volví terapeuta, pues utilicé el sonido en las terapias, porque siento que es la forma de elevar la frecuencia vibratoria, una de las mayores formas y más fáciles y naturales de elevar la frecuencia vibratoria. Entonces, por eso lo incluí en mis terapias. Cuéntame, digamos, como completando como tu entrenamiento del sonido, de la voz, porque tienes una voz muy, digamos, muy hermosa, además de que compones tus propias canciones, de esa etapa que viviste también, donde te preparaste o fuiste a Sevilla a prepararte en lo flamenco, pues eso es bastante como, digamos, parte del entrenamiento. Sí, mira, eso, bueno, a ver, ir a aprender flamenco era uno de los sueños de mi vida porque amo el flamenco y la música española en todas sus expresiones. Entonces, siempre fue como ese deseo profundo, pero que no veía cómo materializar tampoco. Yo había estudiado canto clásico en Bellas Artes, aunque nunca me dediqué al canto clásico.
Pero entonces, cuando cumplí los 50 precisamente, hace ya 9 años, se me dio la oportunidad de vender un local que tenía. Y yo dije, ay, yo voy a reinvertir una parte de esta plata y la otra realmente la voy a invertir en uno de mis sueños, de mis grandes sueños de la vida. Y organicé, averigüé una escuela en Sevilla y dije, bueno, en vez de hacer una fiesta, que era lo que había pensado siempre, que yo iba a hacer una gran fiesta con todos mis amigos, la familia, dije, no, soy yo la que tengo que celebrar mi vida y la voy a celebrar con lo que más me gusta hacer y es cantando. Entonces me fui 3 meses y medio a Sevilla. Bueno, el medio me tuve que ir para Londres después, que tú lo sabes, porque no me permitían estar más de 3 meses en Sevilla. Y allí tuve mi profesora de cante, para mí una de las mejores, y fue la que realmente hizo que toda mi voz saliera fuera, como desde los niveles más profundos, porque ya no era la técnica solamente, sino el sentimiento, que a veces es lo que en el canto clásico no se enseña. Entonces, me cambió totalmente la forma como de cantar, de abordar la técnica. A ver, flamenco, no me digas que te cante porque dije, mis respetos para el flamenco, mis respetos para el flamenco, pero sí, pero fue una experiencia transformadora, maravillosa y aprendí a cantar desde otro lugar totalmente diferente. Bueno, digamos que acá voy a dar como una pequeña, digamos, partecita del libro, porque no vamos a hablar completamente del libro en toda la charla, sino de cómo Ana se alineó con el propósito. Pero como hay unos apartes del libro que son fundamentales, a mí me encantó la manera como tú en tu libro, que enseguida nos vas a hablar del título y por qué, digamos, la conjugación de ambas cosas, me llamó mucho la atención cuando tú, para tranquilizarte dentro de lo que vas a contar enseguida, cantabas. Bueno, entonces empiezo a hablar del libro y de qué Sí, fue lo que pasó ahí. Bueno, entonces, a ver, este libro lo escribo después de 35 años. A mí me secuestraron cuando tenía 23 años, iba a cumplir los 24 en Medellín, en una de las épocas más violentas del narcotráfico en Colombia. Y esto fue un evento que partió mi vida en dos, definitivamente, como antes de Cristo y después de Cristo. la de cualquier persona que la secuestren. Sí. Pero entonces, como el canto siempre para mí ha sido, es que es algo como muy íntimo, muy, que está muy adentro, y era lo que me tranquilizaba, pues entonces el día que me secuestraron, bueno, me agarraron a bala y después me metieron en el baúl del carro y después me llevaron a un lugar antes de irme a la parte donde ya me iban a tener por un ratito. Y yo estaba pues muy asustada, pero yo siempre he tenido la capacidad de que en medio de las cosas, por terribles que sean, como de observar. Y después me di cuenta que esa era una de las capacidades más grandes, o sea, que todos los seres humanos tenemos y es una de las prácticas que debemos de hacer todos los días y aprenderlo a hacer. O sea, en ese momento lo hice por instinto, pero realmente después me di cuenta de la importancia que tenía esto. Entonces, me tenían encerrada en un garaje después de haber cogido el carro a bala y de todo, y a mí no me había pasado nada, gracias a Dios. Entonces, y en otro carro que no era el mío. Entonces yo dije, bueno, y me ofrecían cosas de tomar y de que si quería tomarme una guaromática, que un té, y yo decía, no, de pronto me dan escopolamina, yo no me tomo nada, yo tengo que estar consciente. Cuando vi que todo el mundo, que pues que los muchachos empezaron a tomar ellos las cosas, yo dije, bueno, esto no tiene nada. Ya cuando me dejaron sola con otro diferente, entonces yo llegué y le dije, este carro tiene equipo de sonido y me dijo, sí, le dije yo puedo poner música porque la música me tranquilizaba totalmente. Y me dijo, sí, tranquila. Y llegué y busqué la emisora, pedí permiso para poderla buscar. Yo estaba sentada en la parte de atrás y encontré un programa de boleros y a mí me encantan los boleros. Yo canto música popular, de hecho. Entonces
Le dije yo, bueno, monito es una expresión muy de Colombia, o sea, es como decirle bueno chico o bueno, entonces ahora por favor, entonces ahora sí, regálame una soda, un paquete de cigarrillos y yo hacía 1 año y 8 meses que no fumaba y una caja de chicles, a ver si me tranquilizaba. Me las llevó y y le dije, ¿puedo cantar? Y él me miraba todo asustado, como todo extrañado. Me dijo, pues sí. Y empecé a cantar y todos los boleros me los sabía. Eso fue como 1 hora de boleros. Y yo fumaba y cantaba, fumaba y cantaba. Y el tipo me miraba que no lo podía creer. Y me dice, es que en un momento dado me dice, Monita, usted sí sabe lo que le está pasando. Usted está secuestrada. Y le dije, ay, cuidado, ahí no me voy a dar cuenta. Y seguí cantando. Entonces terminó cantando conmigo. Ay, no, esa parte me pareció extraordinaria, Ana, porque yo digo que uno a través de sus dones tiene la facilidad de, digamos, como de sobreponerse a las condiciones que le toquen. Y yo diría que no solamente esto, sino que ahorita que voy a compartir rápidamente tu carta natal, tú por ser pisciana, o sea, por ser del signo de Piscis, tienes una capacidad de ensoñación, de imaginación y al mismo tiempo una cualidad muy grande que es muy pisciana, que es la bondad y la alegría, porque realmente que son características que las personas o que este eclipse hace un llamado a que las personas a través de la vida diaria, de lo cotidiano y de su propósito, pues desarrollen estas cualidades ante cualquier circunstancia, porque pues de todas maneras, en el momento, digámoslo así, histórico, biográfico en el que se encuentra Ana, en este cumpleaños es en su retorno de Saturno, que es en astrología algo muy, digamos, estructuralmente fundamental, porque Saturno aparece a los 29 años y luego a los 59, 60, y por eso tú hablas de que 35 años después. Es Cuéntanos un poquito como de esas conclusiones, como que has hecho con estos eventos, porque uno naturalmente los hace, pero ya cuando uno se da cuenta que está marcado también por circunstancias cósmicas y de destino, entonces cuéntanos un poquito sobre esto. Ay, sí, Clarita, fue impresionante cuando tú me dijiste que, pues me hablaste de eso, yo me quedé como de una pieza, la verdad, porque después del secuestro, pues obviamente uno se va dando cuenta, va atando cabos de qué es lo que pasa y de la gente que hay al lado de uno y sin el ánimo pues como de hablar de nadie ni de ese tema, porque ese no No, es el propósito del libro, pero fue muy interesante porque esa misma gente que yo estoy segura que tuvo que ver con ese evento, fue la que después, 5 años más tarde, cuando ya tenía yo los 29 años, también nos amenazó y ya como que se puso en evidencia todo lo que había pasado. Entonces fue otro quiebre grandísimo y, y bueno. Ese fue a los 29 años, ahora estoy hoy en los 59 justamente, y ya hay otro evento que vuelve y es otro corte, pero ya otro un corte muy lindo, muy lleno de aprendizajes, muy lleno de paz dentro de mí y de muchas cosas que quiero compartir. yo aquí les voy a Entonces, compartir la carta de Ana como para que entiendan un poquito desde el punto de vista de la astrología de lo que estamos hablando, porque no solamente somos regidos por lo que traemos como intuición, sino que también somos regidos por las fuerzas planetarias que se confabulan también para que a través de esos aprendizajes cumplamos con nuestro propósito. Y ahora en este retorno es donde realmente Ana coge sus aprendizajes de Saturno,
coge la maestría y se vuelve maestra de sus aprendizajes. Entonces aquí les voy a compartir la carta natal para mostrarles de... Espérate, la bajo. Ah, espérate que se perdió. Yo la estoy viendo clarita. ¿La estás viendo? Listo. Bueno, así ya. La carta natal de Ana, digamos, muestra cómo ella en su camino de vida estuvo dedicada después de la muerte del padre, básicamente a manejar los negocios o el propósito, digamos, económico familiar, y eso aparece aquí claramente en la casa 4 de ella, que a pesar de que se encuentra en Pisces, tiene en la casa 3 de la comunicación, los escritos y los hermanos. Allí se encuentra el Sol en conjunción con Saturno. ¿Esto qué significa? Que en su primera etapa de vida, porque todos nosotros tenemos que cumplir como unos propósitos escalonados que vienen, digamos, en la carta, pero que no todos los vamos a realizar, digamos que es como decir, no nos vamos a iluminar ni cuando tengamos 29 años, ni 33, pero de repente nos vamos a empezar a iluminar a partir de una etapa de madurez donde ya recogemos los frutos y de todos aquellos conocimientos que hemos estado escalonadamente usando, ya empezamos a enseñar a través de esos aprendizajes. Entonces, digamos que en esta configuración planetaria de este eclipse es como básicamente, ok, para Ana empieza la nueva etapa de sus escritos, porque aquí este Sol y este Saturno están mostrando que ella tiene un camino también de todas sus enseñanzas que irá transmitiendo, pero que en este caso pues comienza con este libro y que básicamente con su ascendente en Sagitario son verdades, porque son las verdades que ella ha ido recopilando y aprendiendo a través de su experiencia, y con una luna en casa 12 desde un sitio o un espacio sagrado donde ella básicamente a través de su inconsciente, los sueños, porque nos vas a contar un poquito de este camino también de los sueños, porque tú también tienes una configuración muy, muy relacionada con los sueños. ¿Te empiezo a contar? Sí, empieza a contar mientras yo recupero la imagen total. Ok, ok. Ay, Bueno, sí, con los sueños, pues a ver, lo primero yo creo que sería importante para relacionarlo con el libro fue que después de que me liberaron, yo creí que pues que yo estaba como muy bien y que como había manejado las cosas de una forma como muy natural, pues nada había, pues nada había pasado, no se había pasado mucho, pero no sentía como que tuviera un gran trauma, ¿me entiendes? Entonces, pero yo me sentía bien, pero cuando dormía, cuando soñaba, yo sueño mucho, yo sueño casi todo, pues yo me acuerdo casi todos los días de un sueño, que se me olvida después porque no lo apunto o así, pero yo normalmente sueño mucho. Entonces, me di cuenta que empecé a soñar todo el tiempo pero fueron muchos años, o sea, no fue así. Yo descansaba, pero yo sabía que yo soñaba y soñaba que me iban a secuestrar, que me iban a coger, como a raptar, y yo siempre me defendía. Yo siempre trataba, y si me arrinconaban, yo llegaba así como a un ángulo de la pared, y yo empezaba, pero dándole la cara a los raptores, pum, a montarme así por la pared, como una araña y con los pies, con las piernas me apuntalaba y ¡pa! Tiraba a todo el mundo lejos.
O sea, no, mejor dicho, la mujer araña se quedó en palo. Aquí hago una pequeña anotación porque de cierta manera tú te defendiste anticipadamente a través de sueños lúcidos, porque digamos que hay dos clases de sueños que las personas tienen, pero que en tu caso, por tener esa luna en la casa del inconsciente, básicamente tú tienes muchos sueños lúcidos donde uno a conciencia se defiende en los Ujú. sueños y eso también ayudó. Sí, yo lo hacía a conciencia, o sea, y yo sabía, porque a veces yo me despertaba, como que trataba de despertarme y no me despertaba. Y en el sueño yo sabía que me estaba defendiendo. Aunque fuera como muy irreal trepar por las paredes, yo sabía que yo me estaba defendiendo. Y entonces llegó un punto en el que yo dije, no, o sea, ya cuando uno va como madurando y uno sigue trabajando en uno y en como en estar cada vez mejor en todo su propio desarrollo personal, y dije un día, no, o sea, ¿cómo así? Yo me quito esto y me lo voy a quitar del todo, o sea, y empecé, yo en ese momento no sabía tampoco lo que sé ahora de afirmaciones, ni tenía toda la expertise que tengo en ese tema, pero yo dije, no, yo tengo que hacerlo. Entonces todas las noches antes de dormir decía, voy a tener un sueño tranquilo, tengo un sueño tranquilo, reparador, todo está bien, yo estoy segura. Y empezaba a hacerme un montón de afirmaciones y cuando menos pensé, desapareció totalmente eso. Y alguna vez he llegado a soñar, pero no, o sea, ya es como tal vez 2, 3 veces perdidas en el resto del tiempo. Bueno, de todas maneras yo digo que todos los caminos y todos los mapas de vida desde el inconsciente son complementarios. Me gustaría que habláramos de un estudio que hiciste que es demasiado importante en estos tiempos, sobre todo desde el punto de vista terapéutico o de conocimiento general, que es sobre el porqué de tus estudios de hipnoterapia. Bueno, a ver, cuando la pandemia, Sí, yo cogí, invertí todos primero que todo, o sea, yo ya tenía una experiencia grande formada como instructora de balance integral, luego en todo lo que era programación neurolingüística, como máster, como coach, de todo, yo ya había empezado a trabajar desde hace muchos años con las afirmaciones positivas, hacía 25 años, pues 20 años. Entonces, yo dije, bueno, como hago también otras terapias, que es armonización celular, que es para grabar todas las afirmaciones positivas a través del sonido de mi voz en el inconsciente de las personas, yo dije, bueno, el complemento perfecto es la hipnoterapia, o sea, aunque no sea para ejercerla como tal, porque pues uno aquí tiene que tener títulos avalados por el Colegio de Médicos, de todo eso, pero no es hacer hipnoterapia, es coger toda la parte que a mí me sirve en cuestión de principios. afirmaciones, exactamente, y que realmente no va a chocar con No. ni me voy a meter en campos que no son los míos, Aquí porque hago una realmente... anotación, Ana, porque mira, hace poquito me regalaron un artículo de un médico que en este momento no recuerdo, pero inclusive me lo regaló una persona que su práctica es médica terapéutica y básicamente el poder de una persona que hace terapia a través de cualquier fuente, pues porque hay muchos medios actualmente y en esta época se necesita bastante porque con todos estos planetas en Piscis, la casa opuesta es Virgo, que es la salud. Entonces todos necesitamos ser saludables a través de distintas terapias. Y uno de los principios básicos de la hipnoterapia es el poder de decir o las frases o tener una seguridad tal que se le da a la persona donde se proyecta como una sugestión en vivo y en directo
y eso me lo mostraste tú cuando te pregunté, pues así como cositas de tu curso, y me gustó mucho la explicación que me diste de que uno prácticamente, por ejemplo, cuando va en un carro, uno tiene pequeños trances. Cuéntanos un poquito como de esa partecita, que esa parte me encanta. Es que así vivimos todo el tiempo. Mira, toda la mente humana funciona el 95% del tiempo desde el subconsciente. O sea, solo un 5% es así como un iceberg y solo este 5% estamos conscientes, el resto es el Sí, subconsciente. Entonces, todo lo que aprendemos a hacer y todo lo hacemos como de una manera automática. O sea, ¿cuántas veces no llegamos a la casa después de manejar y venimos concentrados en otras cosas y dijimos, ay, ya llegué? O sea, ¿cómo llegué? ¿Cuándo llegué? O llegamos al supermercado y vamos directo hacia el pan que nos gusta, hacia las cosas que nos, sin pensarlo, porque lo automatizamos. Entonces, cuando estamos en ese estado, estamos en un estado de trance hipnótico. ¿Por qué? ah, Porque no somos conscientes, estamos sencillamente, no estamos enfocados tenemos la atención enfocada en otra cosa y hacemos todo como en automático. Cuando hacemos todo eso como en automático, sí, estamos en un estado de trance. Pero también hay otra parte, que es que cuando, por ejemplo, nos logramos fijar la atención en alguna cosa, un ejemplo, cuando hacemos una meditación, o sea, yo digo que con la hipnosis, ya cuando es hipnosis clínica y todo eso, ya esos son otros rollos, pero podemos usar técnicas que no van a dañar a nadie y que uno sencillamente no va a meterse en campos que no son los de uno, porque esto es importante tenerlo, en el sentido en que si logramos que las personas se concentren, visualicen, en una afirmación constante, repetitiva, de esa forma impactamos el subconsciente y de esa forma hacemos los cambios que tenemos que hacer ya en la mente consciente. Entonces, maravillosa, ese es maravillosa el valor de la explicación. hipnoterapia en este sentido. No es tratar uno de hacer, yo si a mí me llega una persona que tuvo un trauma, que una cosa así, yo le digo, no, vete y tengo Claro, gente especial, o sea, especialistas en este campo, yo en eso no me meto, pero si te puedo ayudar, ayudándote a enfocarte, ayudándote a encontrar cuál es la causa de por qué tú no tú no estás haciendo lo que debería, lo que quieres hacer y todo eso. Entonces ahí en esa parte emocional y donde uno empieza a decir, bueno, entonces soy capaz, tengo la capacidad de hacerlo. Entonces eso es lo que más necesita la gente, como esa confianza en ella misma y total. saber si se repite, se repite, se repite. Eso impacta la mente. Claro, no es tan fácil. No es como Bueno, que aquí como ya vamos a entrar en materia del libro, entonces, y de la alineación que tú encontraste de tu propósito a través de este libro, cuéntanos cómo fue la entrada a escribirlo, a cómo te llegó, mejor dicho. bueno, a ver, yo en el momento en que me liberaron, como fue una historia realmente tan atípica, entonces todo el mundo me decía, desde el momento en que me soltaron, ah, no, pero es que vos tenés que escribir un libro. Y yo decía, ¿un libro? Ya no. O sea, un libro más de un secuestro en Colombia, no, por favor. O sea, era lo único que no me interesaba hacer. Pero entonces empezaba todo el mundo, no, es que es una historia diferente, es que es una historia distinta. Entonces yo decía, no, 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 no. Y me negué totalmente cuando ya todo el mundo me decía, no, pero es que mira que no es la misma historia. Yo dije, ay, bueno, pues a la persona que le dije que tú ya le entrevistaste en este canal fue a mi eterna maestra, amiga del alma, que ya no está con nosotros aquí, a Mari, en este plano. Y yo le dije, bueno, tú eres la única persona que realmente podrías plasmar esto y que me conoce realmente y que podría dar un mensaje, pero un mensaje que valga la pena. O sea, de resto no lo voy a hacer. Finalmente, la vida nos puso en otras cosas, no se hizo, ella murió hace 2 años y yo seguía en esa búsqueda de mi propósito y como sí lo había encontrado y de hecho he trabajado, llevo 20 y pico de años trabajando con gente, ayudándole a la gente con todo lo que sé, pero siempre había tenido como, bueno,
cómo le cuento al mundo lo que yo sé, cómo doy mi mensaje, cómo llego a más personas, porque me encargué de los negocios de la familia y de todo, entonces yo decía, pues no, como que no había tiempo, era como algo que estaba ahí paralelo y lo hacía, pero no al nivel que yo quería. Yo El aquí año hago pasado, como una pequeña aclaración o una pequeña interrupción dentro de lo que tú estás diciendo tan importante, porque realmente con tus características de estos planetas entre la casa 3 y 4, donde los hermanos y la familia se convirtieron en un propósito muy enfocado por el negocio familiar, llegó un momento donde eso se terminó y eso fue que el año pasado tuvimos el proceso de el cambio en las relaciones eh, del nodo norte en Aries, que es el proceso de individualización y que la persona encuentre su propio camino dentro de su propósito de luz para dar al mundo. sí, así fue, o sea, exactamente así fue. Yo empecé a sentir y yo, pero es que yo no tengo como completo todo lo que yo quiero hacer. Yo sentía una tristeza grande, realmente era tristeza. Era como, bueno, como que la vida, sí, tenía muchas cosas, había logrado muchas cosas, le he podido ayudar a mucha gente, pero necesito hacer algo más. O sea, era una necesidad muy profunda. Necesidad Entonces, del alma. sí, entonces me puse a hacer unos cursos con Ángeles, con Dianita Cerón, que es maravillosa. Ahí encontré como esa inspiración y yo como, bueno, ok, sí, a ver, yo siempre he sabido y siempre le he pedido a mi ángel de la guarda y a mis seres de luz, pero eso como de volver a reconectar, a decir, ok, aquí están aquí y voy a trabajar con ellos de la mano. O sea, Ay, entonces empecé a pedirles con todo mi corazón, con toda mi alma que me mostraran el camino por donde era. Y un día, bueno, empecé yo como a hacerme yo misma las preguntas que como instructora o como coach le puedo hacer a alguien. Y llegué a una pregunta en la que dije yo, bueno, ¿qué tengo yo para esto? O sea, ¿qué herramientas tengo? Y de un momento a otro fue así como, ahí sí puedo decir que fue como una iluminación, yo no sé qué fue. Bajó la información así, dije yo, mi libro, mis canciones. Esa fue la expresión. Y yo, claro, mi libro, o sea, las canciones todavía no las he vinculado totalmente al proyecto, pero mi libro, yo a través del libro puedo dar a conocer lo que yo pienso, puedo dar a conocer lo que yo sé, puedo dar a conocer mi propia experiencia porque para mí siempre ha sido difícil y de hecho es una de las cosas de mis propósitos firmes de este año y son las redes sociales, que yo decía, ay no, yo no entiendo, ay yo no sé, ay a mí no me gusta, ay, pero dije no, ahora sí, dije sí, sí lo tengo que hacer, pero porque tengo un propósito, porque mi propósito de vida está vinculado a eso, lo voy a hacer y me voy a volver así, pero una astilla en esto, pues pero en esto, mira que lo has porque no. logrado, porque yo digo que para una persona pisciana es complicado como tener un camino de, pues yo no lo llamo reducido porque las redes sociales es la manera comunicacional actual, pero es una forma tan diferente de lo que la mente a la manera, digamos, espiritual lúdica, porque de hecho Piscis tiene un alto contenido lúdico de disfrute, de gozo. Entonces, a veces tampoco pues es que nos vamos a reducir a una red social, pero es una manera simplemente de transmitir. Entonces, yo diría que ahora, ¿por qué no les cuentas un poco? Pues yo voy a dejar las redes sociales, pero me gustaría como que contaras a través del libro, ya de una manera resumida, que nos vamos acercando a la parte final, cuáles son como, digamos, aquellas partes importantes que le van a servir a estas personas que van a leer tu libro. Pues mira, sí, o sea, yo creo que el mensaje principal del libro es
a ver, yo no, por eso me negué a escribirlo antes, porque yo decía, si yo no tengo un motivo tan más fuerte que yo no lo hago porque entonces empieza a ser una cuestión solamente de ego y eso es lo que yo no quiero. Entonces, yo creo que el mensaje principal que yo quiero dar es que aunque que si uno tiene una actitud positiva y que es algo que se trabaja, que se desarrolla en la vida, si uno tiene una actitud positiva, por difíciles que sean las circunstancias, por más adversas que sean, tú las puedes cambiar. Tú Totalmente. las puedes cambiar porque el rumbo, el giro que dan las cosas es totalmente inesperado. Es totalmente inesperado. Cuando tú estás, cuando tú haces un trabajo personal, porque realmente a mí lo que me gusta es como trabajar en mí, conocerme a mí misma y partir desde ahí para cualquier trabajo que yo vaya a hacer en la vida. Y esa es la invitación principal que yo le hago a las personas, o sea, que se conozcan a sí mismas. Yo estoy ahí, yo acompaño con todo lo que yo sé y lo hago con todo el alma, pero si la persona no se compromete en un trabajo personal, si la persona no se compromete con ella misma, es que el compromiso no es con uno, el compromiso no es hacia afuera, el compromiso es con ella misma. Entonces, ese compromiso y esa actitud positiva ante la vida y de que por malas que sean las cosas, alguna cosa buena tienen y uno aprende de todas las circunstancias. Entonces, ese es realmente el mensaje del libro. Adicional, porque digamos como ya para redondear, este video saldrá en un eclipse donde el servicio a través de nuestros dones y talentos será lo que mandará en el futuro. Ay, Entonces, qué lindo. digamos como qué frase te gustaría como para dejarles a todas aquellas personas que realmente están ávidas de alinearse con el propósito. Que aprendan a vibrar en ellos, que aprendan a vibrar con sus propósitos, que aprendan, que le pongan toda la gana, toda la fuerza a aprender a vibrar en los propósitos que realmente son propósitos, porque una cosa son los sueños y otra son los propósitos. O sea, los sueños se pueden quedar en esa esfera, pero el propósito es algo que te impulsa desde el alma y que es una necesidad para ti, para sentirte plena. Eso es vibrar con propósito. Y esa sería la frase, que aprendan a vibrar con sus propósitos. Gracias, Ana, muy inspirador. Ya cuando salga el libro, me lo conseguiré pues en vivo y en directo, como usted dice. Ese Eh, libro te lo tengo yo en Medellín. ay, Allá gracias, está tu libro. gracias. De todas maneras, pues para todos, el libro se venderá en Amazon, ¿cierto? Amazon. Sí, en Amazon a partir del 12 de marzo. Y nada más, El nombre completo para que la gente lo busque. el libro se llama Secuestrada Voy a compartir pantalla aquí. y el subtítulo es Vibrando con propósito, resiliencia y sentido de vida. Y Bueno, lo pueden buscar como Ana Correa de Chandía, es más fácil. Y en Instagram, pues como les cuento, apenas estoy creando comunidad, me encantaría que se unieran a ella y poder empezar a compartir pues mi experiencia, que realmente creo que es lo más valioso que tengo, la experiencia de vida para compartir. bueno. Y me encantaría que me acompañaran. Bueno, entonces, para alinearnos con el propósito, con el ejemplo de Ana Elena Correa, para que brindemos amor y a través del amor creamos libertad. Muchas gracias, Clarita. Mil gracias. Gracias a todos los que están escuchando el programa. Y Hasta la bueno, un próxima. abrazo grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Clarita.